Vamos al libro de oraciones, por favor. La mayoría de la sociedad moderna tiene siempre a mano un dedo que señala, juzga, condena y marca. Y señalamos de manera especial, en primer lugar, los errores, los vicios, los defectos y los pecados de los sacerdotes. Por toda parte hay lo mismo. Y se les olvida lo que está escrito en la carta a los hebreos que acabamos de escuchar. Todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Escúchense bien lo que es la misión de un sacerdote. La primera misión de un sacerdote es representar a la asamblea, representar a su parroquia, representar a su comunidad en el culto a Dios. ¿Para qué? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Sacerdote es aquel que recoge la ofrenda de la acción de gracias, el diezmo, la primicia, la alabanza, la gratitud y la presenta en el altar. Primer oficio del sacerdote. Segundo oficio, misión, tarea del sacerdote, recoger los sacrificios, las penitencias, los esfuerzos y la miseria humana y también presentarla en el altar. Entendamos dos cosas. Se recoge lo bueno de un pueblo y se presenta en el altar. Se recoge lo malo, pecados, errores, muertes, etcétera, y se pone en el altar. Dos misiones. Pero además dice lo siguiente: él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque también él, el sacerdote, es sujeto a la debilidad humana. Si el autor de la carta está diciendo en la Sagrada Escritura, el propio sacerdote tiene que ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, la oración, el ayuno, la penitencia por sus propios pecados. El sacerdote que diga que no tenga pecado es un mentiroso. Por eso nosotros partimos de esto. A causa de esa debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Yo no entendería el dolor, el problema, la satanización del mundo si no entiendo mi falta de trabajo, mi falta de vocación, mi falta de sacrificio, mi falta de tiempo para Dios. Si yo no entiendo eso, no voy a entender la debilidad del pueblo. Uno le preguntaría a la iglesia de Pasto, le preguntaría donde hay carnavales, eso va de pueblo en pueblo, ¿dónde estaba la acción del profeta para aclararle al pueblo dónde estaba Dios? ¿De qué sirvieron las novenas de Navidad tan elegantes, tan bonitas, si al 28 de diciembre ya estaban en carnaval? ¿Por qué la sociedad y la cultura de Pasto, en este caso, por qué no fueron capaces de hacer una observación por qué se satanizan los carnavales? Recuérdenlo bien, la palabra carnaval significa carne de Baal, y todo el que participa de esas circunstancias, de esos momentos, está comiendo carne satánica, porque está entregando su vida al infierno. Primer momento. Cristo el Señor, siendo consciente de que era Dios, en ningún momento dijo: yo soy hijo de Dios. Jesús fue confirmado 5 veces. La primera, en la noche de Navidad, ante los pastores, les ha nacido el Salvador. Segundo momento, cuando fue presentado en el templo para la purificación de la Virgen y la circuncisión del niño, el anciano Simeón dijo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. La tercera, ante la luz que vieron los reyes magos, que dejaron sus lugares y se fueron todos a buscar al rey de Israel que había nacido. Cuarta, escúchese bien, cuarta,
allá en el momento del bautismo en el Jordán, Juan escucha y ve el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre el Señor Jesús y escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. En ningún momento Jesús dijo: yo soy el sumo sacerdote. Lo dirá al final de su vida: tomad y comed, que esto es mi cuerpo, tomad y bebed, que esta es mi sangre. Pero primero fue confirmado. Por eso Dios nos coloca frente a una tarea. ¿Qué hemos hecho con el bautismo que recibimos del sacramento del bautismo? ¿Qué hemos hecho con la tarea que nos entregaron? Porque después del supuesto exorcismo para sacar lo malo que está en nosotros, antes de la unción de los óleos de los catecúmenos, después de derramar el agua, se unge a la persona y se le dice: el Señor te unge como sacerdote, profeta y rey. ¿Dónde está? Le pregunto a cada uno de ustedes: ¿dónde está su misión de profeta? ¿Dónde está su misión sacerdotal? ¿Por qué a toda hora tenemos que ofrecer la miseria humana, el desgaste, la vulgaridad, el aborto, la planificación familiar? ¿Por qué tenemos a toda hora que estar viviendo la tragedia de los niños que asesinan antes de nacer? ¿Dónde está el sacerdote de la familia? Aquel papá, aquella mamá que sabe ofrecer el esfuerzo y el cansancio en el hogar para decirle al Señor: esta es tu familia. Ayer veía una cosa que toca algún pueblo por allá del Meta. Una familia que vivieron en unión libre y se mataron uno al otro. Se pegaban el uno al otro. Y al hacer la liberación a través de un hijo, decía la ex amante de aquel varón, decía: yo les puse ají en el corazón, les puse veneno, les puse rechazo para que se mataran. Y les puso al marido, a esa esposa o señora y a su hijo, les puso el odio. Y decía una cosa tan terrible, esa mujer decía en el infierno: estoy en el infierno porque yo le envenené el corazón a mi hijo contra su papá. Y cada vez que el papá y su hijo pelean, me castigan en el corazón, me rajan el corazón, me derraman fuego en mi corazón por haber hecho las cosas mal. Yo le pregunto a usted: ¿usted qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha hecho con su bautismo? ¿Qué ha hecho con su confirmación? ¿Por qué, si es cierto que nosotros por el sacramento del bautismo debíamos tener el orden a partir de la fe que tengamos en el nombre poderoso de Jesús? ¿Por qué no somos capaces de decir: en el nombre poderoso de Jesús se va al Espíritu del pueblo? ¿Por qué no somos capaces? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no dudamos de la cerveza? ¿Por qué no dudamos del licor? ¿Por qué no dudamos de las armas con que matamos, asesinamos, corrompemos, destruimos? ¿Por qué no dudamos de eso? ¿Por qué para lo malo sí somos guapos? ¿Y por qué para lo bueno somos cobardes? Hermano, la cosa es delicada. ¿Cuántas veces usted, habiendo conocido la palabra de Dios, negó su experiencia de Dios a tanta gente? Algunos de ustedes pudieron hacer un buen testimonio, y algunos por ustedes dejaron a menos de beber el 24 y el 31 y en carnavales. Qué bueno, pero ¿por qué no lo hicimos todos? ¿Por qué tenemos esa cara de cansancio, de recién fusilados? ¿Por qué no tenemos la cara de la esperanza después de subir a esa penitencia a la cruz? ¿Por qué no? Porque nos falta el coraje y la fuerza del Espíritu Santo que nos hace decir: Abba, Padre. Que cada uno sea capaz de tomar en serio la vida, cambia o cambia. Reconocer el pecado es de santos. Reconocer la miseria personal es de santos. Por eso ellos hacían ayuno. Y por eso los apóstoles los martirizaron de la forma más cruel que usted puede imaginarse.
Esta semana, por allá en los llanos orientales, asesinaron a 2 sacerdotes. Los torturaron sencillamente porque hablaron de Dios en medio de la guerra. ¿Usted cuándo está dispuesto a poner la cara por su liberación? Esta casa no hace milagros y somos los más imperfectos y nos los echan todos los días en la cara, que allí un pecado, que allá un error. Es que usted tiene la razón, pero es que somos los únicos que ponemos nuestra debilidad y nuestro error al servicio de los otros que quieren caminar para cambiar. Juzgar es muy fácil. Por eso a los que llegan a la penitencia no esperan encontrar en esta casa un santo o santos. Al contrario, la contaminación con ustedes mismos nos hace imperfectos. La habladuría, la falta de oración, la falta de sacrificio nos va a hacer imperfectos. ¿Cuántos de los que a la hora de morir escribieron un mensaje y me decían: Padre, pido perdón porque no hice la voluntad de Dios? Usted ha hecho la voluntad de Dios o la del infierno. El que pueda entender, que entienda. Le pido a todos: Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a trabajar sin descanso, a sacrificarnos sin esperar una recompensa, que la de saber que hacemos tu santa voluntad. Señor Jesús, ayúdame a conocerte. Amén. Se pueden sentar.